Bienvenidos, señores estudiantes de noveno año. Reciban saludos cordiales hoy con la tutoría 9 de lengua y literatura. Hoy vamos a tratar el tema la expansión del latín en Europa, de una pequeña villa a un gran imperio. El alfabeto latino jugó un papel importante en la configuración de la civilización occidental, cuyos protagonistas principales fueron la civilización griega y la civilización romana. El alfabeto, gracias al comercio, la guerra y la religión, se popularizó. Según la historia, en el año 750 a.C., Roma era una humilde aldea. Con el transcurrir de los tiempos, en el siglo VI y V a.C., se extendió su dominio sobre Italia y por el resto de Europa. Su poderío se basó gracias al desarrollo de sus instituciones sociales, políticas y militares. Roma primero se convirtió en una república, luego en un poderoso imperio. La lengua se difundió a todos los territorios del imperio. Luego de siglos, el alfabeto latino llegó a ser de forma generalizada de escritura en todo el occidente. Con él se escriben actualmente todas las lenguas romances, anglosajonas e incluso otras. Influyó, aportó y desarrolló variedad de culturas, surgiendo muchas lenguas y alfabetos que se basan en el latín. Las letras del alfabeto latino. Al igual que el latín hablado, el alfabeto latino fue evolucionando. Estos cambios se dieron en la fonética de algunas letras y también con la eliminación e incorporación de otras letras. El alfabeto latino el alfabeto latino antiguo se eliminó la Z para luego dar paso a la G. La V se la utilizó para representar la U como V. Fue en el siglo X después de Cristo que se creó la U para la vocal y la V quedó como consonante. La W o W se creó en Inglaterra en el siglo XII después de Cristo. La V solo existía para los anglosajones, mas no para las lenguas romances. En un comienzo solo existieron las mayúsculas, lo que llamamos hoy la letra de imprenta. Posteriormente se creó la letra cursiva, que permitía escribir con rapidez. Las minúsculas se creó en el siglo XIII después de Cristo, que sirvió para trazar rasgos completos sin levantar la mano. El latín después de la caída del Imperio Romano. Tras la disolución del Imperio Romano, el latín continuó usándose hasta el 476 después de Cristo. En la Edad Media, el latín era una lengua sagrada de la Iglesia cristiana, la ciencia, la filosofía, para luego ir cayendo en desuso. El latín hoy en día es una lengua muerta. Sin embargo, su memoria sigue viva en las lenguas romances, alfabetos y lenguas europeas occidentales. Los ejércitos romanos extendían sus fronteras por todo el imperio. Por lo tanto, el latín
se introducía como una lengua de administración. Dos variedades de latín hay, el vulgar y el culto. El vulgar era una lengua oral y popular. El latín culto escrito se utilizaba para la literatura. El latín vulgar se diseminó por todo el imperio. En el proceso de romanización, el latín era una lengua oficial, que reemplazó a lenguas como en Hispania, suplantó parcialmente en Galia. En Grecia, Britania, el latín tuvo fines administrativos. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, el latín evolucionó de distintas maneras. Es en donde nacieron lenguas romances como Italia, Iberia, Galia y los Balcanes. Actualmente hay 20 lenguas romances que hablan más de 900 millones de personas. Influencia de la cultura griega en la cultura romana. La expansión del Imperio Romano. Durante esa expansión, Grecia fue convertida en una provincia romana. Tanto los eruditos griegos como sus bibliotecas fueron enviados a Roma. Los romanos adoptaron la literatura, el arte, incluso la religión griega, a sus propias concepciones. La evidencia de la importancia de Grecia es el mito de la fundación de Roma, que se habla en la Eneida de Virgilio. Bien, continuando con esta tutoría, señores estudiantes, y luego de haberles explicado sobre la historia del latín, ustedes van a desarrollar en su ficha pedagógica, en unas hojitas, sobre las actividades que se plantean allí. Las dos primeras preguntas ustedes las van a contestar de acuerdo a lo que ustedes conocen. Ya si por ahí ustedes conocen el origen de nuestro idioma, lo explican. Ya, y otra es que por qué nuestro idioma tiene diversas variaciones en su forma de hablar. Y ahí tenemos 7 actividades que ustedes van a realizar. En la última actividad ustedes ahí lo van a realizar de acuerdo a lo que estamos viviendo en estos días, en estos momentos, ya, y en el cual ustedes van a contestar esta pregunta, ya, y con una forma de vivir armónicamente y ante la incertidumbre que estamos pasando, ¿no es cierto? Es el momento de mostrar esa tenacidad, esa voluntad de seguir adelante, ¿ya? Y cómo ustedes lo van a demostrar, ya, en su convivir diario. Eso es todo, señores estudiantes, deseándoles de mi parte que pasen una linda tarde y que tengan éxitos en sus tareas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.